Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 de la tarde con 8 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy, Matices Internacional, que teníamos ya semanas de no realizar en medio de esta situación, por supuesto, de la pandemia mundial de COVID-19. Pero en las últimas semanas y particularmente en los últimos días ha sido noticia un país de Oriente Próximo, que es Líbano, y en el que, por supuesto que han empezado a surgir cuáles son las razones primordiales de la crisis que está enfrentando ese país, y entonces nos hace volcar la mirada a un país que es un tremendo crisol religioso, muy interesante, por cierto, que es uno de los países más desiguales del mundo, el Líbano, pero que constituye además los herederos de grandes imperios de la antigüedad, incluso de la modernidad también. Por eso le pedí a don Carlos Cascante, nuestro analista internacional de la Universidad Nacional, que me acompañara hoy para explicarnos la crisis en el Líbano, sus orígenes, su estallido y en qué situación va en este momento. Así es que, Carlos, bienvenido a Matices. ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, Randall, un gusto estar con ustedes y con todos los que nos escuchan y nos verán en la noche. Efectivamente, Randall, un país que es el fruto de los imperios, no solo de los imperios occidentales, sino que tiene sus raíces en el Imperio Otomano y que por su historia y su actualidad presenta un panorama no solo complejo, complicado, de difícil salida, pero evidentemente eso lo hace sumamente interesante y refleja algunas de las realidades del Medio Oriente contemporáneo, que es una región de primordial importancia en el futuro, en el presente y en el futuro de nuestro planeta. Fenicia, así era identificado en la antigüedad. Luego es parte del Imperio Otomano, que por cierto, nos suena muy viejo, Carlos, pero realmente no lleva tantos años. Prácticamente el Imperio Otomano acaba prácticamente con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano es un imperio que nos suena viejo porque fue un imperio que duró unos 400 años, por eso nos suena viejo. Y cuando hablamos del Imperio Otomano, tenemos que imaginarnos un imperio que controlaba todo lo que es el Medio Oriente, partes del norte de África, la actual Turquía y en su mejor momento parte de los Balcanes. De hecho, el límite del imperio fue especialmente el Imperio Austrohúngaro. Y una de las características fundamentales del Imperio Otomano era que era un imperio muy cosmopolita, porque su conquista implicaba ir absorbiendo territorios y poblaciones que se encontraban en esos territorios y en la mayor parte de su historia con un alto grado de tolerancia siempre y cuando se respetaran ciertas normativas básicas del Islam. Y eso permitió que dentro del imperio pudieran vivir una serie de religiones y convivir en ciertos territorios inmensa cantidad de poblaciones de diferentes signos identitarios, religioso y étnico. Esas poblaciones, Randall, tenían la ventaja de que estaban bajo un imperio y el imperio tenía diferentes formas de control del territorio. En algunas partes se establecía un control directo del territorio, es decir, un tipo nombrado por la Sublime Puerta, que así se conocía, la capital del imperio, Estambul, nombrado directamente por el sultán que mandaba y hacía lo que le daba la gana. Pero también había otros mecanismos que algunas provincias, especialmente las provincias más complicadas,
el sultán prácticamente ponía el puesto en una subasta y se lo daba al que mejor pagara, y sálvese el quien pueda en esa comarca, porque ese tipo iba a ir a recuperar su inversión a como fuera posible. Entonces era un imperio muy diverso, tanto en su composición y por ende muy diverso en su manejo político. Para el siglo XX, ese imperio está sufriendo los avatares de los imperios occidentales que han crecido, que se han industrializado y que empiezan a hacer intervenciones directas dentro del Imperio Otomano, el que va a ser conocido como el Gran Enfermo, la cuestión turca, y finalmente en la Primera Guerra Mundial el imperio prácticamente se derrumba, se desintegra, hasta la formación de lo que hoy conocemos como la República de Turquía en los 20, y los otros países que quedan bajo el coloniaje de los británicos y de los franceses, debido a un tratado que es crucial en la historia del mundo, que es el Sykes-Picot, que definió cómo se iban a repartir británicos y franceses, especialmente en Medio Oriente. Sí, de hecho es muy importante situar geográficamente el Líbano, porque está en una zona tremendamente compleja, con frontera con Siria, con frontera con Israel, y entonces está, Carlos, en el ojo del huracán, además de una lucha religiosa entre musulmanes y cristianos, siendo un territorio donde conviven, iba a decir en paz, pero realmente no convivieron en paz, conviven, digamos, de manera tolerada en el Líbano. El Líbano randalés era primero que nada territorialmente muy distinto durante la dominación del Imperio Otomano a lo que es hoy. Ha cambiado mucho en términos geográficos a la actualidad del territorio libanés. Pero lo cierto del caso es que como provincia otomana y después bajo el mandato francés, el problema siempre fue el mismo. Era un territorio muy pequeño de 10.000 kilómetros cuadrados. Aparte de eso, con un enorme crisol de etnias religiosas que tenían que ver cómo convivían. Tenemos en pantalla, Randall, un mapa que hemos utilizado para Medio Oriente, pero para que nos ubiquemos un tanto dónde está Líbano, pero también de los patrones del ejercicio de poder y de las zonas de influencia de los grandes países del Medio Oriente. Líbano tradicionalmente, después de la salida de los franceses en el 43, cuando Líbano obtiene su independencia, pues fundamentalmente estuvo con mucha influencia de Siria, y actualmente tiene mucha influencia de un aliado de Irán, que es Hezbollah, que forma parte del sistema político de Líbano. Entonces, Líbano, si lo vemos, es un país muy chiquitito, rodeado de países más grandes y fuertes, de forma tal que su vida ha estado siempre dominada por las influencias internacionales. Hay que entender que la creación del Líbano es al fin y al cabo algo muy artificial, como casi todos los estados de Medio Oriente. Entonces siempre lo vamos a tener en ese enorme problema de que es un espacio pequeño donde muchas fuerzas internas están peleando y van a buscar ayuda de sus pares internacionales para ganar fuerza de forma doméstica. Y eso genera mucha conflictividad a lo largo de la historia del Líbano. También quería mostrarles otro mapita que nos va a permitir ver la diversidad social, cultural que es el Líbano. En el mapa del centro, ustedes pueden ver una serie de colores. Ajá. Cada color representa una comunidad religiosa y étnica. Por Dios. En morado van a encontrar a la comunidad chiita. Ajá. ¿Ves que está al sur? Justamente donde se integra Hezbollah. En el
medio... es musulmana, perdón Carlos, es musulmana chiita. Correcto. Después van a haber puntos rojos bastante intensos que son los cristianos maronitas, que es una denominación del cristianismo. Fundada por un monje, el monje Marón, como en el 600 después de Cristo. Y en verde van a ver las comunidades sunitas. Que son musulmanes sunitas. Correcto. En celeste pueden ver una denominación interesante, una religión interesante, porque es una combinación entre Islam, cristianismo ortodoxo, zoroastrianismo, una combinación extraña, que son los drusos, que tienen una población bastante elevada en el Líbano. Entonces, vean la complejidad y la combinación de colores que usted tiene ahí. Además, en amarillo vas a tener una comunidad de cristianos ortodoxos, griegos. Entonces, esta era la vida del Líbano dentro del Imperio Otomano. Esa era la vida. Ha cambiado, por supuesto. Ahora vamos a ver que ha cambiado un poco las diferencias de población, la demografía del país. Cuando se produce el mandato francés, los franceses tienen que llegar a un acuerdo con las poblaciones para más o menos regular el sistema político de ese protectorado. Y entonces lo que van a hacer es un complejísimo sistema de repartición de puestos en razón de la pertenencia religiosa de los políticos. ¿Por qué? Porque lo que se pretende, con mayor o menor éxito, dependiendo del periodo histórico, es que el poder esté distribuido entre las etnias al menos más fuertes, que son la maronita, los cristianos maronitas, los sunitas y los chiitas. De hecho, Carlos, yo sé que no tiene que ver con el fondo, digamos, del Líbano, pero te lo agradecería si hacemos un paréntesis y me explicas la diferencia entre los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas. Larga historia, pero después de la muerte del profeta, de Mahoma, se van a dar intensas luchas por el liderazgo político dentro del Islam. Y pocos años después se van a formar dos partidos. El partido sunita, que va a ser la mayoría, y el partido chiita. Los chiitas, lo que dicen es que el líder de ellos era el imán Ali, el esposo de la hija del profeta. Los sunitas son mayoría y logran desplazar a los chiitas de los centros de poder del Islam, y la mayoría de los chiitas se instala en el Irán con mucha fuerza. Hay diferencias teológicas interesantes, pero quizá la más interesante sea que los chiitas tienen una concepción de la venida de un Salvador, el del retorno del imán Ali, del Mahdi, cosa que los sunitas no tienen. Evidentemente, porque los sunitas consideran que su dinastía fue legitimada. Los chiitas creen que en algún momento vendrá el Mahdi a ordenar la situación y a restaurar el poder de los seguidores de Ali. Como los chiitas fueron inmensamente perseguidos por los sunitas, generaron una especial atracción hacia el martirio y al sacrificio. Entonces, tienen una connotación incluso más fuerte de esa lógica de el sacrificio por el bien del chiismo, que es muy evidente incluso en sus manifestaciones culturales. Los sunitas no tienen esa línea, porque fueron el partido que se estableció. Luego ambas denominaciones, conforme fue pasando el tiempo, se fueron dividiendo en reinos, en espacios de poder, y se fueron dividiendo y creando
reinos por aparte que eran sunitas o chiitas. Por ejemplo, los sunitas que se instalaron en Granada se dividieron y crearon un reino independiente de los sunitas que estaban en el norte de África, y también algo similar pasó en otros lados con el chiismo hasta nuestros días. Llega hasta nuestros días la división, que no es la única dentro del Islam. A veces se cree que solo son esos dos, pero hay otras divisiones dentro del Islam, e incluso dentro del sunismo y del chiismo hay también divisiones. Por ejemplo, el chiismo tiene los septimanos, los duodecimanos, dependiendo de cuándo crea usted que el imán desapareció y va a reaparecer. Hay una serie de elementos muy interesantes. Esa división, Randall, generalmente algunas personas consideran que esa es la base de los pleitos del Islam, de los pleitos contemporáneos del Islam. Lo pudo haber sido en un principio, donde religión y política caminaban de la mano. No es que ahora no caminen de la mano, pero hay bastante más que eso. Es decir, en los pleitos entre los chiitas iraníes y los sunitas sauditas hay otra composición. No es solo una cuestión religiosa, es una cuestión geopolítica y de poder estratégico en la región. Hay componentes que son no religiosos, aunque todavía la visión religiosa evidentemente influye en valores, visiones, etcétera, etcétera. Pero no caigamos en una solución fácil de decir, ok, siempre el pleito es entre sunitas y chiitas, porque no es así. Es bastante más complejo que eso. Y por eso hay que estudiar con algún detenimiento este tipo de casos. Carlos, y en el caso de los cristianos maronitas o la Iglesia Católica maronita, ¿qué diferencia? No pretendo no quiero tenerte aquí 7 programas seguidos. Bueno, yo encantado, pero digamos, podría no ser lo más útil. Pero en el fondo, las diferencias que nos importan, digamos, a la hora de establecer los conflictos, ¿qué es la Iglesia Católica maronita? Vamos a ver, Randall. En el inicio del cristianismo era muy común que las iglesias fueran de carácter local, es decir, somos cristianos de tal lado, somos cristianos desde otro lado. Eso era respetado por, la comunidad cristiana. Muy rápidamente empiezan a haber disputas sobre teología entre esas comunidades, hasta que finalmente se impone el rito romano, que establece unas ciertas creencias específicas sobre la naturaleza de Jesús y sobre la naturaleza de su concepción humana y divina. Las iglesias orientales estuvieron durante ese pleito con la iglesia que tenía su base en Bizancio. Se produce el gran cisma de la Iglesia Universal en el siglo X, y eso va a generar evidentemente divisiones. Los católicos maronitas, y te cuento, yo no soy experto en elementos de religiosidad, no es mi campo, intento leer un poco, pero no lo estudio a profundidad. Son una fundación de una orden monástica que va a establecer ciertos principios vinculados con la forma del rito que se debe seguir, pero que en términos generales no tienen gran problema para llevarse bien con los católicos de Occidente, porque comparten, digamos, una cercanía teológica, pero diferencias de rito. Entonces, fundamentalmente por ahí van las diferencias. Incluso los maronitas siempre van a tener como apoyo extranjero a los europeos, porque comparten esa noción de creencias, y muy fuerte a los franceses, porque los franceses son de raigambre católica. Claro, y es muy curioso porque ellos le mantienen obediencia al Papa Romano. Sí, porque son católicos. Sí, claro, pero efectivamente mantienen su propia liturgia. Y Carlos, perdón. Y un asunto nada más ahí, Randall. Por ejemplo, cuando muere un papa y se le celebran 9 misas o 12 misas o no sé cuántas misas después de su muerte,
las misas día por día son entregadas a diferentes iglesias de diferentes lugares. Entonces ahí usted sí puede ver las diferencias de ropaje, las diferencias de ornamentación, las diferencias de visión, pero están celebrando una misa. Sí, por supuesto. Esa es las diferencias fundamentales que son muy interesantes. Carlos, en medio de esto, para avanzar, pero creo que necesitamos dejar algunos elementos claros. ¿Qué es Hezbollah? Hezbollah, ok, tenemos que hacer una historia larga para saber qué es Hezbollah, Randall. Bueno, discúlpame, si lo podemos... Sí, te lo resumo. Por favor. En 1943 se produce la independencia del Líbano. El poder se reparte entre las 3 comunidades que conforman el Líbano. Eso genera en 1975 un enfrentamiento entre las 3 comunidades y se produce una guerra civil espantosa que va a durar del 75 al 89-90, cuando se firman los acuerdos de paz entre las 3 comunidades. En el ínterin de ese proceso, en 1948, se crea el Estado de Israel y el Estado de Israel genera una guerra entre Israel y los árabes palestinos, que provoca una inmensa cantidad de migración de árabes palestinos a lo largo del Medio Oriente, en Jordania y en el sur del Líbano. Y en el sur del Líbano, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que era la de Yasser Arafat, que al final es la que se compone ante la comunidad internacional como el representante político de los palestinos, establece bases ahí y empieza a hacerle la guerra a Israel desde el Líbano. Eso provoca que Israel haga avances hacia el Líbano para socavar esa rebelión contra el territorio del Estado de Israel, hasta que finalmente en los 80 hace una embestida brutal, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento dominado por el presidente Reagan, que es prácticamente una invasión del sur del Líbano. En el sur del Líbano, dado que hay guerra en todo el resto del país, hay unas milicias chiitas que empiezan a organizarse y crean un ejército de resistencia. Ese ejército de resistencia es la base de Hezbollah. El motivo original de Hezbollah es expulsar a los invasores israelíes del sur del Líbano. Y van a pelear una guerra hasta que los logran sacar en los tratados a los acuerdos de paz, de finales de los 80. Pero Hezbollah se ha organizado muy fuertemente, va a tener apoyo de Irán porque son chiitas. Entonces en el 78 se produjo la revolución islámica en Irán, el ayatollah Khomeini tomará el poder, los chiitas tomarán el poder y empezarán a apoyar esos levantamientos chiitas a lo largo y ancho del Medio Oriente. Entonces Hezbollah se va a consolidar, va a establecer dominio territorial, al punto que los estudiosos de Hezbollah, intentando definir Hezbollah, dirán, bueno, Hezbollah es algo menos que un buen ejército, es algo más que un buen ejército, pero algo menos que un Estado. O sea, tiene una composición de dominio territorial, de dominio político, de presupuesto propio y de poder militar incluso más grande que el ejército del Líbano en su conjunto. Sí, de hecho es muy interesante porque tiene un brazo político, Hezbollah, pero su brazo más conocido es su brazo paramilitar. Claro, considerado por algunas fuerzas occidentales como terrorista. Por supuesto, desde Occidente, un Occidente que ha apoyado más a Israel en el conflicto palestino-israelí, Hezbollah siempre fue calificado como un grupo terrorista. Y eso es uno de los problemas que tiene el Líbano para establecer relaciones con la comunidad internacional occidental, aunque en los últimos años eso ha cambiado. Un poco porque Occidente ha entendido que esperar a que Hezbollah sea eliminado es más fácil esperar otras cosas, esperar que lleguemos a la cura contra todas las enfermedades, que Hezbollah se extinga. ¿Por qué? Porque está muy bien montado,
tiene mucha capacidad militar, tiene mucha organización política y tiene un buen discurso de identidad de sus miembros y tiene apoyo electoral en el Líbano. Sí, indudablemente, Carlos. De hecho, yo les quiero contar mi familia libanesa, mi familia materna es libanesa, y la semana pasada, cuando ocurren las explosiones en Beirut, algunos de mis familiares que están allá empiezan durante los primeros minutos a externar una duda, y es si era Hezbollah el responsable de ese ataque. Que por cierto, a los pocos segundos, a los pocos minutos, del ataque, Hezbollah sale anunciando que no son los responsables, pero digamos, durante los primeros minutos había una cierta sospecha de que Hezbollah podría ser el responsable de este ataque. Digamos que en Occidente los detractores de Hezbollah salieron pensando, bueno, hay una enorme cantidad de explosivos, Hezbollah tiene cierto control de los puertos libaneses, encuentran materiales para hacer explosivos, eso es una bodega que controla Hezbollah. Hezbollah lo niega, evidentemente. Por otro lado, es muy interesante que Hezbollah sale diciendo, y tampoco fue Israel, que era el otro sospechoso habitual de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que son contrarios. Diciendo, no es Israel, no, esto es culpa del gobierno que no sirve para nada. Claro, que de hecho, Carlos, yo, a menos de que quieras incluir algo, digamos, en el intermedio, cuando se acaba la guerra civil en el 89-90, hay una decisión que es muy sui generis, pero que da origen a lo que está pasando en Líbano, y es justamente que se sobreponen las diferencias culturales, ¿verdad? O sea, el montón de culturas que tienen que vivir ahí, las diferencias religiosas, particularmente de los católicos maronitas, los chiitas y los sunitas, la presencia de Hezbollah desde el nacionalismo, pero mezclado también con temas religiosos, y la presión de afuera. Es decir, hay sobrepuestas un montón de cosas, y deciden, en esto que decía muy sui generis, repartir el poder del Estado, en lugar de decir, mira, un economista va a encargarse de las finanzas, un político de carrera será el presidente, lo que fuera. Dividieron el gobierno con cuotas religiosas para estos tres, para los maronitas. Vamos a ver, Randall, no era nada novedoso en el esquema de provincia otomana, hicieron algo similar, en el mandato francés hicieron algo similar, en el 43 hicieron algo similar, y en el 89 hicieron algo similar. ¿Cuál es el gran problema antes de entrar a explicar esa organización política, que es muy interesante? El gran problema es que en 1932 se hace un censo que arroja que la comunidad maronita es la mayoritaria dentro del Líbano, y la que le sigue es la sunita y la última es la chiita. Debido a la guerra, eso nunca se actualizó. Entonces, los esquemas de representación política siguieron dándole preeminencia a los maronitas y restándole a los chiitas y sunitas. De forma tal que cuando explota la guerra civil, el gran problema es que los maronitas no quieren soltar su dominio del Estado porque controlan el Parlamento de una forma de representación mayoritaria, y los sunitas y chiitas lo que dicen es, pero nosotros hemos crecido, vea que hemos recibido migración palestina, hemos recibido migración de otros lados, y eso nos ha hecho que nuestras poblaciones sean más grandes que la maronita, o por lo menos igual. En el 89 se llega a la paz porque los maronitas aceptan reducir un poquito sus pretensiones, y porque Occidente permite que Siria juegue un rol importante en la paz, porque el otro gran pleito es que Occidente, en un mundo de Guerra Fría, Siria era comunista. Entonces los Estados Unidos están en su lucha por no dejar que el Líbano caiga en manos del comunismo. Claro. Cuando cae la Unión Soviética, la idea de la Siria comunista se desvanece. Siria incluso participa en la lucha contra Saddam Hussein, y hay como una permisividad para que Siria se pueda meter en los asuntos del Líbano.
y Siria se convierte, digamos, en una potencia estabilizadora, entre comillas, de los asuntos del Líbano. Y generan eso que vos llamás este sistema político extraño. Voy a mostrar un par de figuras para que podamos comprender cómo se reparten el poder estas personas, esta sociedad. Ok, en el esquema del 89, que es una reforma del modelo del 43, el presidente de Líbano es electo por el parlamento, pero debe ser un cristiano maronita. En la constitución del 43, el presidente tenía facultades omnímodas, era un tipo muy poderoso en el sistema político. En el 89 se le restan facultades y se pasan a el Congreso, al poder legislativo. El primer ministro, que es la cabeza del ejecutivo, tiene que ser sunita, musulmán sunita. Y el presidente del Congreso tiene que ser chiita. En el Parlamento, el 50% de los escaños son para denominaciones musulmanas y el 50% de los escaños son para denominaciones cristianas. Okay. Pero si vemos este gráfico que tienen en celeste, ustedes se darán cuenta que de acuerdo con los cálculos hechos más o menos en el 2016, hay una sobrerepresentación de los cristianos en razón de su población. Entonces, por ejemplo, los chiitas tienen ya un 27-28% de la población del Líbano, pero tienen apenas 21 escaños. Los sunitas andan por un 26 y tienen también 21 escaños, pero los maronitas apenas sobrepasan el 20% y tienen 27 escaños. Claro. Entonces, lo que me estás diciendo en ese gráfico, Carlos, perdón, es claro, que en el Parlamento hay más cristianos que los que debería, según la población o los votantes. Según los cálculos de población que hay hasta el momento, sí. Ok, y hay menos musulmanes que los que debería. Y los chiitas están subrepresentados. Y los sunitas también, ¿no? Los dos. Pero más los chiitas. Sí. Entonces los chiitas... que son los que tienen más votantes. Correcto. Pero una vez que se produce el acuerdo de paz en 1990, transcurren algunos años de paz, pero en el 2000 la situación va a empeorar drásticamente en cuanto a los acuerdos políticos, porque los sunitas nunca habían estado contentos con la presencia y la influencia de Siria en el Líbano y empiezan a tomar políticas más antichiitas y más anti-Siria dentro del espectro político. Eso va a llevar a protestas y a levantamientos que culminan con el asesinato de Rashid Hariri, que era el líder de uno de los partidos sunitas. Igualmente, a lo largo de ese periodo ha habido pleitos internos entre los partidos políticos que se identifican como sunitas y chiitas, y se va a generar un espectro de partidos mucho más complejo que esas divisiones políticas, de esas divisiones religiosas. Y por otro lado hay un incremento también del secularismo, es decir, gente que no se identifica con una identidad religiosa, sino con una visión secular del Estado. Y eso nos va a llevar, después del homicidio de Hariri, a esta... segundito, ya se los muestro. Tranquilo. A estas coaliciones de partidos políticos en el Líbano, esta que tienen acá. Entonces, vamos a tener, Randall,
después de esos 10 años y la ruptura que produce el homicidio del ex primer ministro Hariri, un grupo de partidos que son pro Siria y digamos que cercanos a Hezbollah. Que se hizo el 8 de marzo, que fue dirigida por estos partidos. Un partido de orden maronita, el Movimiento Libre Patriótico Libre, un partido chiita, el Movimiento Amal, y el propio Hezbollah, que con los acuerdos se convierte tiene un brazo político que participa en las elecciones. Y del otro lado vamos a tener una coalición que es, por el contrario, anti-Siria, donde está el Movimiento del Futuro, las fuerzas libanesas y el partido de la Falange, que estos dos últimos son cristianos y el otro es sunita. La coalición choca con un problema institucional serio. Que yo puedo tener una coalición, digamos, sunita, pero el presidente del Congreso, si yo no tengo un sunita dentro de mi partido, si yo no tengo un chiita dentro de mi partido, no lo puedo nombrar porque la Constitución dice que tiene que ser chiita. Claro. El presidente siempre tiene que ser cristiano y el primer ministro siempre tiene que ser sunita. Entonces eso va a llevar a una complejidad enorme para hacer gobiernos. Claro, porque en caso de que el 14 de marzo gane, por ejemplo, entonces, que ganó en el 2009, no tiene representante chiita, es decir, tiene que entregar la presidencia del Congreso. Tiene que buscar algún candidato, se tiene que buscar algún candidato que sea bien visto por las fuerzas del 14 de marzo. El 14 de marzo gana las elecciones del 2009. Tuvo que buscar algún representante chiita que pudiera operar como presidente del Congreso. Carlos, y si gana el 8 de marzo, no puede poner primer ministro porque no tiene sunita en su coalición. Vamos a ver, eso pasó luego de enormes peleas, manifestaciones, violencia. Desde el 2009 hasta el 2018 no se pudieron hacer elecciones parlamentarias. En el 2016 se hizo elección presidencial y elección municipal. En la elección presidencial quedó electo un miembro del Movimiento Patriótico, el actual presidente del Líbano. Pero para eso tuvo que negociar con el otro lado porque estaba en minoría. O sea, no podía ser electo porque las elecciones del Parlamento en ese momento tenía mayoría el 14 de marzo. Pero el 14 de marzo, para poder poner un presidente para Líbano, tiene que negociar a alguien que, digamos, es tolerable para ellos del otro lado del mostrador, del 8 de marzo. En el 2018, luego de manifestaciones, Randall, han pasado en crisis, ahora sabemos que están en crisis porque hubo una explosión, pero en realidad llevan una crisis de 10 años. En el 2018 van a elecciones parlamentarias y gana el grupo pro Hezbollah, que es más o menos el resultado que vemos en esta imagen que tienen al lado. Vean que el grupo pro Hezbollah, la coalición 8 de marzo, saca suficientes votos para controlar el Congreso y el Movimiento Futuro pierde fuerza y queda en minoría, pero no pueden hacer gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente del Líbano tiene que venir y decirle a un sunita: arme su gobierno porque usted va a ser primer ministro. Pero los chiitas ganaron por goleada, no importa. La Constitución dice que tiene que ser sunita para llegar, porque la idea era evitar un pleito. Al final está generando más pleitos. Más pleitos. De forma tal que en el 2016 el presidente de Líbano elige al hijo de Hariri como
primer ministro de Líbano. Y ese tipo se mantiene hasta el año pasado porque fue imposible llegar a un acuerdo para buscar otro sunita y ponerlo en lugar de él. Lo que pasa es que es un gobierno que está en minoría dentro del Parlamento. Otra cuestión adicional, Randall, de acuerdo con los tratados y el manejo político que ellos tienen, también el gabinete del primer ministro tiene que guardar una estricta distribución que incluya a todas las denominaciones que existan dentro del Parlamento. Entonces eso hace todavía más complejo incluso montar un gabinete de acuerdo con las posibilidades de ejercicio político que quiera tener el primer ministro. Claro, pero Carlos, vamos a ver, así es muy, muy, muy complejo. Pero demasiado. En medio de la situación donde estos señores se pelean, ¿verdad? Vamos a ver, los puestos políticos en Líbano se definen por filiaciones religiosas. Okay. Sí. Entonces, mientras, no en términos... Pero tienen un sistema de partidos muy occidentalizado. Sí, es vacilón, pero digamos, me refiero, no, los puestos no se definen, no sé, imagínate que la mejor persona, la persona más preparada para ser presidente sea sunita, por ejemplo. Bueno, no puede serlo porque el presidente tiene que ser cristiano maronita. Exactamente. Entonces, vos tenés una complejidad tal que mientras estos señores se pelean los puestos políticos por filiación religiosa, los índices económicos del país, que es uno de los más desiguales del mundo, el 1% de la población en Líbano concentra el 40% de la riqueza. Mientras estos señores se pelean si son sunitas, chiitas o maronitas, la economía del Líbano se viene al piso durante los últimos años. Y no solo eso, Randall, el sistema provoca, entre otras cosas, que las personas se aten más al sistema, porque el sistema siempre te va a garantizar una cuota dentro del esquema de repartición de poder. Ve, por ejemplo, que el partido Movimiento Futuro pierde escaños, pero el sistema se encuentra de tal forma que a pesar de perder escaños y ser castigado por el electorado, el sistema hace que sea un actor tan relevante dentro del sistema que lo puede bloquear. Claro, aunque la gente no quiera, aunque el elector no quiera. Aunque el elector no quiera. De hecho, Randall, en las elecciones del 2009, la participación política fue de alrededor de un 55%. En el 2018 fue de un 49%. Es decir, la gente está harta. Estaba leyendo unas encuestas que hace un centro libanés de estudios políticos, donde el 99% de la población dice que el gobierno, los partidos políticos son corruptos. El 99%. El 70% estaría de acuerdo en un cambio de modelo, pero cuando les preguntan, ¿y usted estaría dispuesto a firmar y poner el nombre de una carta que diga eso? Los que están dispuestos a eso baja el 50%. ¿Por qué? Porque el sistema se vuelve a sí mismo muy clientelar. Si usted está en un país que tiene enormes problemas económicos, se calcula que hay entre un 20 y 25% de desempleo. Imagínatelo, es un brutal. Es un país donde mucha gente lo que tiene es acceso a la luz eléctrica durante unas pocas horas al día. Perdona, Carlos, estaba leyendo, hay lugares en Líbano donde hay cortes eléctricos de 22 horas. Correcto, sí, problemas de agua. Súmale a eso que parte del acuerdo es que las comunidades religiosas todavía tienen poder de determinar cuestiones sociales. Entonces se genera una enorme desigualdad entre hombres y mujeres, y uno de los levantamientos más fuertes de los últimos años ha sido por parte de las mujeres que quieren efectivamente tener derechos políticos que no los tienen en este momento. Pero el sistema se autoperpetúa, porque es un sistema que genera mucho clientelismo, que genera una incapacidad de transformación del sistema. Claro, pero tiene dos problemas adicionales, Carlos, si me lo permitís. Claro, uno de ellos es que realmente la voluntad del pueblo, es decir, la voluntad del electorado no se ve reflejado en las elecciones.
¿verdad? No. Porque está matizado por un montón de circunstancias. Y segundo, porque la religión está sobrepuesta sobre las decisiones y conformación política y social. Yo te diría que es una sociedad que vive en términos de acuerdos basados sobre situaciones que ya no son reales. La cantidad de población, la cantidad de distribución, las ambiciones de la propia población. Randall, una enorme cantidad de desempleados son profesionales jóvenes, porque el Líbano tiene de las mejores universidades del Medio Oriente. Sí. Entonces, tenés mucho profesional joven que lo que le quedó en el último año es salir a la calle a buscar mejores condiciones de vida. Además de eso, tenés un Estado que es tan clientelar que para sostenerse cayó en una enorme deuda pública. La deuda pública del Líbano es del 151% del PIB. Ok. ¿Qué? 151% del PIB. Para un país, para una economía pequeña. Hay países que pueden soportar una deuda gigantesca, porque son países grandes. Italia es de más de 100%, Japón debe rondar el 90%, pues son economías que pueden soportar eso. Un país de 10.000 habitantes, de 10.000 kilómetros cuadrados, no puede soportar una deuda interna tan amplia. Sí, lo esclaviza desde todo punto de vista. Y 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes, es muy parecido a la población costarricense. Carlos, claro, yo sé que y eso te genera, imagínate la concentración poblacional y lo que eso implica en nivel de conflictos sociales. Carlos, yo sé que vos como buen académico, buen analista, explicás, digamos, los fenómenos sin dar juicios de valor. Intento, ¿verdad? Es muy difícil. Bueno, lo intentás, yo creo que con bastante éxito. Pero como yo no soy ni académico ni analista, entonces no lo voy a intentar tanto yo, porque a mí realmente me parece, y además conociendo a la gente del Líbano, que el hecho de haber, digamos, que el elemento decisorio final en la política libanesa sea la religión, o sea, porque usted dice, bueno, ¿qué es lo que determina cualquier puesto político? La religión. ¿Qué es lo que determina cualquier puesto social? La religión. ¿Qué es lo que determina el tema económico? Y la religión también, porque finalmente es el que desempata y pone la cantidad de votos que tiene que ver con las decisiones. Eso nos ha dejado un Estado absolutamente con toda la capa de la religiosidad sobrepuesta, y no por temas dogmáticos, sino por la pertenencia, digamos, a una religión en particular, sobrepuesta sobre cualquier otra decisión técnica que tenga que ver con economía, con política social también. Yo, digamos, matizaría un poco, Randall, diciendo que no tanto la religión, sino un discurso religioso que te permite conservar ciertos espacios de poder político. Bueno, por eso dije que no era dogmático, no tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la pertenencia a un grupo. Correcto, por cómo sacarle provecho a estar dentro de un grupo. Y no se pueden tomar medidas, te lo voy a poner de la siguiente manera. Te dije, ok, el primer ministro es electo en el 2016, se llega a un acuerdo porque la mayoría la tienen los grupos anti-Siria y anti-Hezbollah. En el 2018 cambia la estructura del parlamento y el tipo sigue ahí porque no pueden elegir a otro miembro, es decir, no encuentran un sunita que pueda ser compatible con el cargo. Entonces el líder el líder sunita empieza a gobernar porque no queda de otra. Intenta hacer cambios dentro del Estado, no sé si acertados o no, pero son medidas altamente impopulares. Por ejemplo, el levantamiento de agosto del año pasado, que se mantuvo hasta y que se mantiene hasta se produjo porque para fondear el Estado le puso impuestos a las llamadas de WhatsApp. Ok. Mira, eso lo que demuestra es que de la única forma es salir con impuestos muy regresivos.
¿Y qué utilizan los jóvenes? Jóvenes que están desempleados. Esta gente sale a la calle y hace manifestaciones, un mes sí, el otro también. Manifestaciones que, sí. Pero ojo con la igualdad de los derechos políticos, porque si usted nace en Costa Rica, vos y yo, y cualquiera de nosotros que nazca aquí, tiene la oportunidad, igual que cualquier otro, además de ser presidente de la República. Ok, en Líbano, si usted nace siendo sunita, si nace siendo musulmán, no importa cuál denominación, no tiene ninguna opción. Nunca podrá ser presidente de la República del Líbano. Nunca podrá ser presidente del Líbano. Claro, y eso genera, que lo habíamos hablado en el caso de Chile en algún momento, Carlos, la desaparición también de algo que para mí es muy importante en los pueblos, que es la esperanza a mejorar. Es decir, cuando vos puedes cambiar tu situación intentando acceder al poder por las vías institucionales, sí, tu sistema no colapsa. Cuando vos te das cuenta, como pasó en Chile, que por más que hagas, si salís de una escuela pública, nunca vas a ser un tipo adinerado ni exitoso porque estás destinado a ir a los colegios públicos, que ya son muy malos, y a las universidades públicas, y las empresas no contratan gente de universidad pública, es decir, que por tus propios orígenes se te cierran las esperanzas, empiezan conflictos de este tipo, sobre todo con una generación, Carlos, que nació después de la guerra civil. Es decir, a los que les importa poco por qué nació la distribución religiosa en el Congreso y en el Estado. Lo que quieren son tecnócratas que resuelvan los problemas. Correcto, y que ya empezaron a manifestarse muy fuertemente, Randall, en las elecciones municipales del 2016, formando grupos seculares que tuvieron votación fuerte. Por ejemplo, en Beirut, un movimiento secular obtuvo el 40% de la votación, aún así no pudo ganarle a los partidos sunitas de Beirut, pero lo que te demuestra es que es una sociedad que tiene un enorme malestar en su estructura, que hay búsquedas de cambios, de transformaciones sociales, pero que también está enrolada en los liderazgos de la guerra civil en el Líbano, de los intereses políticos de los partidos, que prefieren mantenerse en ese esquema a tratar de hacer transformaciones. Cuando cae el primer ministro Hariri, se nombra como primer ministro a un tecnócrata. De hecho, es ingeniero eléctrico de la Universidad de Beirut, Diab. Diab es sunita, porque tiene que serlo. Era el ministro de Educación del gobierno anterior. Es nombrado, Randall, a partir de los votos del grupo pro-Hezbollah. Ok. Los partidos, el partido sunita no vota por él. Votan los chiitas. Votan los chiitas porque los consideran aceptable dentro del esquema y porque el tipo era un tecnócrata y su vida política, leyendo un poco su biografía, nunca había hecho manifestaciones políticas, es un intelectual. Claro. Pero queda encerrado porque el gobierno que tiene que hacer, el gabinete que tiene que montar, al final del día lo tiene que montar sobre la base de la estructura política y de partidos políticos. Por eso es que él... Está basada en la base religiosa. En la base religiosa heredada, en los compromisos políticos con carácter... asignados por características religiosas que provienen desde 1943, que generaron una enorme corrupción, Randall, ya que el 99% de las personas pensemos que el Estado es altamente corrupto y que en el índice de transparencia internacional de 150 países, Líbano ocupa el lugar 130 en la percepción de corrupción, te hace ver que la gente está altamente descontenta por el sistema. Claro, pero además, ¿cómo perdió las oportunidades de prosperidad, verdad? Antes del 75, Beirut, la capital libanesa, se empezaba a plantear como una de las capitales financieras de Oriente. Sí, claro, y educativas, académicas. Y la guerra civil, que duró 15 años, destruyó toda esa prosperidad que apenas se viene recuperando. Correcto. Y ahí, Randall, no solo tienen que ver las ambiciones internas. Líbano, por sus características, siempre va a estar intervenido desde afuera.
Es decir, siempre hay intereses desde afuera. Por un lado, los intereses sirios en su momento, en este momento los intereses de los Estados Unidos, que tuvo una intervención brutal en el Líbano en la década de los 50, que siempre vio muy mal la intervención siria en el Líbano y que zancadilló muchos procesos y apoyó a las milicias y militares maronitas porque consideraban que era el bastión de Occidente ahí. En fin, era un país con pocas posibilidades de un desarrollo propio, signado por la tragedia interna y por los intereses de las grandes potencias, y que ahora está en el mismo predicamento. No sé si recordás el macabro incidente del 2017, que el primer ministro se va para Arabia Saudita y en Arabia Saudita renuncia porque dice que los chiitas lo van a matar, no le aceptan la renuncia, se devuelve. Evidentemente él señala a Hezbollah y señala que Hezbollah con instrucciones de Irán. Entonces se genera un entramado de relaciones y de conflictividades donde es imposible llegar a acuerdos para pasar la página, transformar el sistema y hacer las reformas económicas. Con un problema, Randall, que para hacer reformas económicas se ocupa un gobierno con la suficiente fortaleza para pasar reformas económicas, sea del cuño político que sea, sí, claro, de apertura comercial o más orientados a el control del Estado. Vos ocupás un gobierno fuerte. En Líbano existe una imposibilidad material en este momento de gobiernos fuertes. Cuando el primer ministro actual renuncia, dice, no, es que me ganó la situación, es que simplemente yo quise acabar con la corrupción, pero me di cuenta que la corrupción es el Estado. Y cualquiera que llegue va a llegar en la misma situación de debilidad. Y la renuncia y la gente lo que está pidiendo es que se vayan todos. Ya el pedido después de la explosión, que ya creo que a la gente poco le importa si eso era material de Hezbollah o fue Israel el que voló eso. A eso yo creo que a la gente ya no le importa. La gente lo que quiere es que se vayan todos. Los grupos seculares lo que quieren es un cambio de sistema y una modernización del sistema político, porque estamos hablando de un sistema político basado en un censo de 1932. Y que al fin y al cabo está basado en la distribución que tuvo eso durante el periodo colonial de manos francesas y otomanas. Claro, y es que ya la gente está harta porque vos ves varios elementos, ves los indicadores económicos fatales, pero fatales, los índices sociales fatal, la desigualdad fatal y una clase política, ¿verdad?, determinada en su escogencia por su filiación religiosa, que simplemente no resuelve. Yo estaba leyendo el fin de semana una nota del diario El País que me pareció muy interesante por el cierre que tiene esa nota. Me voy a permitir leerte un párrafo. Dice, Diaf tomó el relevo a la cabeza de un gobierno respaldado por un grupo mayoritario que conforma el tándem chií y el Partido Cristiano Movimiento Patriótico Libre, que encabeza el yerno del presidente Gibran Bassil. En la oposición quedó el dimitido Hariri junto con los partidos socialista progresista del druso Wahid Jumblat y las fuerzas libanesas del cristiano Samir Geagea. Los primeros buscan mantener el statu quo, es decir, los chiitas. Los segundos buscan mejorar su posición, pero la gente en la calle los quiere a todos afuera. Randall, ahí estoy pasando una filmina donde se ven algunos de los datos más duros del Líbano a raíz de los levantamientos del año anterior. Si bien el levantamiento vino por la gota que derramó el vaso fue ponerle impuesto a WhatsApp, que yo creo que aquí provocaría una manifestación incluso más violenta, a modo de chiste, imagínate que aquí le pongan a WhatsApp impuesto. En realidad era el cúmulo de 10 años, 15 años de no ver avances en la situación social, en ver que las mujeres siguen teniendo enormes violaciones a sus derechos políticos y sociales,
en ver que en el 2015 el Consejo de Derechos Humanos emite un informe gigantesco hablando de que la policía tortura, que las manifestaciones son socavadas violentamente, que el Estado no cumple con lo mínimo que tiene que tener un Estado, o sea que es un Estado violador de derechos humanos. Y que para el 2020, cuando se vuelve a hacer el informe, ninguna de las recomendaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos, órgano por demás políticamente criticable, pero que los informes los hacen especialistas con menos grado de ligamen político que los aprueban, y te demuestra que el Estado no avanza, que el Estado está en medio de una crisis que lo hace no solo inestable, sino inércico e imposible de cambiar. Un tema, Randall, que me gustaría tocar es los intentos de intervención internacional que se han dado a partir de las explosiones de los primeros días de la explosión del 4 de agosto, si no me equivoco. Sí, nada más déjame meter la cuchara un toquecito, claro. Porque te iba a contar que hoy en la mañana alguien me preguntó, ¿y de qué matices hoy? Y entonces yo dije, de lo que está pasando en el Líbano. Y entonces me dijo, que hubo una explosión. Y yo, sí. Y me dijo, ¿y cómo vas a hablar hora y media de la explosión? Claramente, este no es un programa sobre la explosión. Este es un programa de la situación latente, que valga la repetición de palabras que voy a usar, explota con la explosión. O tiene su gota derramada, Carlos, ahí te doy el paso, con la explosión. Quizá la explosión es un punto de inflexión que agrupa a todos los movimientos seculares en pos de una transformación. Quizás sea el punto culminante para una transformación. Es decir, perdón, Carlos, cuando decís seculares es, señores religiosos, salgan de ahí todos ustedes. Fundamentalmente adultos jóvenes recién graduados de la universidad que no encuentran identidad en ser druso, en ser maronita, en ser chiita, sino que sus identidades culturales están dadas por otros patrones. Ok, que lo que buscan es que haya gente buena. Randall, vieras que así, haciendo un paréntesis gigantesco, el Medio Oriente está cruzado por un problema cultural o una situación cultural fabulosa desde el punto de vista del análisis, muy complicada desde el punto de vista del desarrollo de las sociedades, que es que tenés la modernidad y la posmodernidad junto con las tradiciones y las costumbres heredadas, porque el ser joven no quiere decir que automáticamente sos progresista en términos culturales o sos secular, no, hay muchos jóvenes que practican su religión fuertemente, pero también tenés otro montón de jóvenes que no. Entonces lo que tenés es un choque de culturas y de visiones del mundo que hace muy difícil el manejo político y que lo estamos viendo en el Líbano. Es decir, si hubo elecciones y un 49% participó, al menos ahí hay unos fieles que todavía creen en el sistema. Claro. O por lo menos en su partido político, y hay otro montón que no creen. Entonces no es tan fácil como decir, no, es que todo el mundo está por esto, no, hay divisiones sociales. Y eso es lo que hace difícil la transformación política, porque tenés esa línea que divide al Medio Oriente entre la modernidad que Occidente quiso traer y no pudo, que la globalización empuja pero tampoco vence, y por otra parte la tradición de milenios y formas culturales que tampoco son fáciles de cambiar. Por eso pero yo soy ir al Medio Oriente, porque usted está en una ciudad y encuentra desde lo más moderno, encuentra por ejemplo una tienda iPhone, perdón por la marca, y encuentra anunciantes que andan vestidos con vestidos tradicionales de la cultura de los países. Claro, y en medio de eso estalla los explosivos, Carlos, y lo que me ibas a decir, un montón de países o de fuerzas empiezan a frotarse las manos. Especialmente Francia. Es decir, Macron, recordemos que Macron tiene un problema interno gigantesco, que es que actualmente está sumamente débil. Y a pesar de que la pandemia intentó subir un poco la popularidad, no pudo. Y Francia, y especialmente en la época de Macron,
ha intentado solventar un poco sus problemas internos con un presidente más activo en lo internacional. Entonces Macron ha intentado meterse de hecho en el problema de la organización política y la crisis política en el Líbano. Su viaje al Líbano fue apoteósico, ¿verdad? O al menos lo presentaron como apoteósico, casi que, hoy me lo decía un amigo, casi como Napoleón conquistando las pirámides, en una actitud muy imperialista, si se puede usar el término, o al menos muy intervencionista, llegando como el gran pacificador, como los franceses en el mandato, intentando poner de acuerdo a todas las facciones para que lleguen a un acuerdo político de avanzada, desoyendo a la población. Entonces, a partir de ahí, digamos que Francia se plantea como que quiere ser un actor relevante en la crisis del Líbano. Claro, y tiene además la contradicción, por ejemplo, de decirle hace unos días al presidente de Irán, a Hassan Rouhani, decirle que nadie tiene que meterse, ninguna potencia exterior debe interferir en el Líbano. Pero Macron sí fue el primero que fue. Correcto. Y como el gran portador, como el gran generador de la ayuda internacional humanitaria para el Líbano. Claro. Líbano no solo ocupa ayuda humanitaria para atender los hospitales que quedaron destruidos, la cantidad inmensa de heridos. Es que la deuda externa del Líbano requiere una serie de apoyos de la comunidad internacional para que pueda salir. No es solo el corto plazo, es el largo plazo. Y por otra parte está Irán, que evidentemente apoya a sus aliados de Hezbollah. Ahí sí quiero dejar algo bien claro, Randall. En Occidente, y especialmente si uno lee literatura estadounidense, la relación Hezbollah-Irán es casi de que en Teherán se dice una cosa y Hezbollah ejecuta. Eso no es así. O sea, Hezbollah tiene márgenes de maniobra, especialmente en el Líbano. Y eso le permite no siempre hacerle caso a Teherán. O sea, sí le va a pedir opinión, pero no es automática el ejercicio del poder por parte de Teherán sobre Hezbollah. Eso tiene que dar. Hay momentos de acuerdo y momentos de desacuerdo. Eso debilita o empodera a Hezbollah dependiendo de la situación, pero ellos corren riesgos también. Tenés por otro lado a un gobierno de los Estados Unidos, precisamente estudiando para el programa. Estaba leyendo las miles de opiniones que se producen en el Congreso de los Estados Unidos en razón del presupuesto. En Estados Unidos hay, digamos, dos posiciones extremas frente al Líbano. Una posición que dice que hay que poner plata en el Líbano, que lo han hecho desde el 2005, ¿verdad? Intentando fortalecer al ejército libanés para que no se dependa tanto de Hezbollah, que dice que hay que seguir ahí en el Líbano porque si dejan el espacio libre para el Líbano, como ha ocurrido en las elecciones del 2018, Hezbollah como organización política va a seguir creciendo y cada vez controlando más el Líbano. Y eso significa fortalecer a Irán, digamos, esa es la posición más desde el punto de vista neoconservador en los Estados Unidos. Incluso hoy estaba leyendo una opinión de un medio que es completamente conservador en lo internacional de los Estados Unidos, donde prácticamente la recomendación de política exterior en medio de las elecciones que estamos viviendo en los Estados Unidos, con una presidencia errática en lo internacional es: no podemos salir del Líbano, porque si salimos del Líbano lo que estamos diciendo es que el Medio Oriente no nos importa y nos salimos del Medio Oriente, y eso es darle espacio libre a Rusia y a Irán. Lo que tienen que hacer los Estados Unidos es intervenir más, ser el sujeto que organice la transformación del Líbano. Ojo, la desfachatez con que se puede hablar de la intervención internacional sin ponernos ni siquiera rojos. Claro. Y por otro lado, la otra posición es la que han sostenido más los aislacionistas estadounidenses, preguntando, bueno, ¿y qué ganamos nosotros dándole tanta plata al Líbano si después sí la desperdician, es plata de los contribuyentes? La verdad es que si los franceses quieren arrear con el problema, que los franceses arreen con el problema y que nosotros nos quedamos aquí por fuera. Entonces, el futuro del Líbano no solo se resuelve en Beirut, se resuelve en las capitales de
los países que han tenido constante intervención en los asuntos libaneses. Carlos, son las 3:17. Regálame unos instantes para ir a la pausa. Claro. Regresamos con el cierre del programa y con la canción que Carlos siempre la pega. Así es que vamos a la pausa y volvemos con más de Matices. La radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 22 minutos, nos queda un minuto de programa y aunque Carlos no es adivino, pero puede proyectar las situaciones tensas que se viven en las otras partes del mundo. ¿Qué crees vos que pasará en el Líbano estas semanas? Después de la caída del gobierno y con todas las fuerzas, particularmente Francia, ahí tentada a participar, Carlos. Randall, el problema va porque aunque el gobierno haya renunciado, no necesariamente quiere decir que se va a ir ya. ¿Por qué? Porque hasta que no se nombre un nuevo primer ministro, ese primer ministro se puede ir. Entonces podemos hablar de meses, nuevos meses. Entonces no hay la solución de que el gobierno se va, en realidad es una solución para intentar bajar los ánimos de la población, más que para buscar una solución real. Evidentemente los chiitas, los partidos chiitas no van a querer perder el avance que han tenido, controlan el Congreso. Entonces, convocar a unas elecciones nuevas podría ser bueno para ellos, pero ¿qué ganas convocando elecciones nuevas si vas a seguir con el mismo sistema? Claro. Porque simplemente vas a cambiar los personajes, pero vas a seguir el mismo problema. Correcto, y hasta los mismos personajes, porque el cambio, digamos, en las élites políticas es más lento de lo que a veces uno quiere. A veces claro, solo la muerte elimina un personaje político. Suena así de crudo, pero es la verdad. Hay gente que se eterniza. Van a ser las mismas personas solo que dando vuelta. Sí, entonces es muy complicado pensar que va a haber una solución inmediata. La comunidad internacional está pensando más en la pandemia y cómo salir de la pandemia que en aventuras de paz y de negociación. Y como yo veo la comunidad internacional, diablos, puede ser que empeoren la situación en lugar de mejorarla. Yo creo que ahí la solución en el mediano plazo es que los levantamientos seculares poco a poco logren, cosa que les ha costado mucho, organizarse políticamente y que tengan la suficiente fuerza política organizada, institucionalizada, no solo en razón del levantamiento, sino en razón de una agenda nueva de transformación económica, política, social, para que produzcan transformaciones en el Líbano, es decir, prácticamente un cambio de élites. Eso puede ser por la fuerza de la política o por la fuerza de las armas. Entonces claro, es complicado. Lo que pasa es que es gente desarmada, Randall. Esta gente fue prácticamente reprimida y atacada. Tampoco tienen esa capacidad para armarse. Entonces es realmente muy complicado encontrar una salida, ¿verdad? Carlos, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy. Con mucho gusto, Randall. Ha sido muy, muy interesante. Temas sobre los que uno no conversa muy a menudo. Sí, claro, eso es lo rico de esta situación. Yo espero que a más de uno le haya quedado por lo menos claro o por lo menos la espinita para ponerse a investigar respecto a este tema. Carlos, ¿cuál canción escogiste? Escogí una de Frank Sinatra. La tarde está como para Frank Sinatra, pero okay, es un cover de Frank Sinatra sobre la canción Killing Me Softly, que muchos han oído en una versión ochentera, pero la versión de Sinatra... la versión ochentera de Roberta Flack y una versión noventera de los Fugees. Bueno, me quedo con la de Sinatra. Indudablemente. Nos vemos, hombre. Gracias, Carlos. Frank Sinatra. Ahí de fondo está. Gracias, Carlos. Chao. Frank Sinatra, Despide Matices. Feliz tarde.